Hasta ahora nosotros hemos visto en las clases del desarrollo del crecimiento espiritual de que Jesucristo vino para salvarnos, justificarnos y hacer uno con nosotros. Ahora nuestra vida está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura somos. Y empieza un proceso, el proceso de la santificación. En ese proceso de la santificación, nosotros vamos caminando desde el nuevo nacimiento, empezamos a ser niños espirituales, dice la Biblia, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y también nos lleva hacia la madurez espiritual. Dios quiere llevarnos a que nosotros seamos capaces de poder discernir qué es lo que me conviene y qué no me conviene a mí para yo poder ser edificado, para yo poder crecer espiritualmente. La meta de este proceso de la santificación es ser como Cristo es. Y un día seremos tal como Él es. Y eso es lo que la Biblia llama la glorificación. La glorificación va a ser cuando yo ya participe de un cuerpo glorificado. Entonces, vamos a continuar con estas lecciones y hoy vamos a estar viendo algunos de esos aspectos. Ahora, es importante que nosotros entendamos la pregunta que ustedes están haciendo aquí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una realidad de la glorificación que está en el futuro. Hay muchas cosas que nos esperan en el futuro. Y una de esas cosas, pues, los cielos nuevos y tierra nueva, cuerpos glorificados, eso está en el futuro, ¿verdad? Pero hay una realidad presente. Yo vivo aquí. Yo todavía vivo en este cuerpo, ¿verdad? Como de carne y hueso. Y estoy en un proceso del crecimiento. Pero para el creyente hay una realidad presente y una realidad futura. Entonces, en la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos vamos cada vez apropiando, ¿verdad? Más de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo voy experimentando que esas realidades futuras ahora llegan a ser una realidad en el presente. La Biblia nos dice, por ejemplo, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es una realidad. Ya tenemos esas bendiciones. Y en la medida que yo me voy apropiando por la fe, porque estas bendiciones yo las voy a ir experimentando por la fe. Y en la medida que yo voy apropiándome de esas realidades espirituales, en esa medida yo voy a ir creciendo. Como dice la palabra de Dios, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como Él es puro. Entonces, en la medida en que yo voy haciendo esas realidades espirituales, que muchas de esas nosotros las vamos a gozar en plenitud en el futuro, cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados. Esas son realidades que las vamos a experimentar. Pero sin embargo, sí voy a ser glorificado. Pero la Biblia también me dice que la vida de Cristo la puedo experimentar ahora. Que la gloria de Dios, que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen del Señor. En 2 Corintios 3:18. Ahora vemos como un espejo, dice, como un espejo la gloria del Señor. Opacamente. Pero somos transformados de gloria en gloria. Entonces vamos a ir siendo transformados y hoy en el presente la vida de Jesucristo se manifiesta en nosotros. Leamos por ejemplo 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 11. Nos habla de cómo la vida de Jesucristo se muestra ahora en nosotros. 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 11 dice:
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. Ahora que estamos en estos cuerpos mortales, la vida de Jesús se manifiesta en nosotros ahora. En el futuro seremos como Él es. Pero hoy, en el presente, la vida de Jesucristo se manifiesta, aún mientras yo estoy en este cuerpo. Miren, otro versículo, Romanos, el capítulo 8, también nos habla de la misma situación. Romanos 8, el versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahí subrayen en sus Biblias, en el versículo 11 de Romanos 8, la palabra mortales. Cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. A pesar de que nosotros tenemos estos cuerpos mortales, el poder del Espíritu de Dios, del Cristo resucitado, ahora se viene y se manifiesta en nosotros. Entonces, es una bendición para nosotros poder experimentar la vida de Cristo. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí, entonces yo voy a experimentar la verdadera libertad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cuando la vida de Jesucristo se manifiesta en mí, entonces que yo voy a experimentar la verdadera libertad. Entonces, esto es para contestar la pregunta que ustedes están haciendo de cómo es estas cosas del futuro, pero cómo esta realidad futura nos afecta ahora. Entonces, hay una realidad, como decía el hermano Nacho, hay una realidad posicional. Ahora, en el presente, yo ya estoy como creyente sentado en los lugares celestiales. Tengo las bendiciones espirituales. Eso es una realidad espiritual. Y en el presente yo tengo que ir haciendo esas cosas reales para mí por medio de la fe. Y en la medida que yo voy conociendo de ese amor, en la medida que yo voy conociendo de esas promesas, en esa medida yo voy a ir creciendo y comprendiendo más y más al Señor. Entonces, vamos a continuar, ahora sí, explicando la segunda parte del crecimiento espiritual. Y hoy vamos a estar mirando cuáles son las doctrinas fundamentales que involucran también la justificación. Vamos a empezar con eso. Las doctrinas principales que involucran la justificación. Si ustedes recuerdan, pusimos aquí la cruz de Cristo y había un proceso que nosotros empezamos cuando nacemos de nuevo. Y aquí está el nuevo nacimiento y nuestra vida está escondida en Cristo. Y empezamos este proceso y decíamos que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, somos justificados. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra justificado? En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué podemos tener paz para con Dios? Porque Dios nos declara sin culpa. Somos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios ahora. ¿Por qué? Yo soy justificado. Justificado quiere decir declarado sin culpa. Es una declaración legal que Dios hace de una persona que ha creído en Cristo. Sin culpa.
¿Cómo es que Él nos puede declarar sin culpa? ¿Cómo Dios puede declarar sin culpa al pecador? Porque Él hace su justicia en Cristo. Y la ira de Dios es puesta sobre Jesucristo. Y Cristo lleva todas nuestras culpas. Y Él es crucificado. Pero algo sucede aquí. No solamente de que Él lleva mis culpas. La Biblia nos habla de que Él lleva nuestros pecados. Teológicamente esto se conoce con el término de imputación. La imputación es cuando nuestros pecados son transferidos a Cristo. Son puestos en Cristo. Mis pecados. Y Él vino a llevar los pecados de todos nosotros. Y cuando nosotros creemos sobre Él, es llevado todos los pecados. Pero algo más ocurre aquí en la cruz. No solamente que Él lleva nuestros pecados y que Él muere por nosotros, sino que yo soy crucificado juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hay dos cosas que suceden aquí en la cruz por la fe. Por la fe soy justificado. Y por la fe tengo que creer que yo fui crucificado con Cristo. Y eso es algo que sucede en el momento que nosotros creemos. Nos declara sin culpa y yo soy crucificado con Cristo. Ahora, no solamente eso, sino que Él comparte la vida de Cristo. Y en 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 30, nos dice que en Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos justificación. La justicia de Cristo es transferida a nosotros. La vida de Cristo, su vida santa, es transferida a nosotros. Hay un canje de vida. Y ese canje de vida se da aquí. Yo muero con Cristo. Y la vida de Cristo es transferida a mí. Su justicia es transferida a mí. Su vida santa es transferida a mí. Por eso para nosotros los cristianos es muy importante creer de que Jesús hizo hombre. Que Dios hizo hombre. Y que Él vivió una vida sin pecado. Venció la tentación. Eso a nosotros nos da la esperanza de poder vivir una vida santa, una vida piadosa. Porque ahora es Cristo viviendo en mí. Entonces yo empiezo aquí un proceso. Entonces, este momento, la Biblia lo conoce con el nombre de la regeneración. La regeneración. Esa es una de las doctrinas principales que nosotros tenemos que mirar. Vamos a leer en Juan, el capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento nos dice ahí en Juan, el capítulo 1, versículo 13, dice, no es que nosotros fuimos engendrados por voluntad de sangre o voluntad de carne, sino de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, podemos leer también ahí en Tito, capítulo 3, el versículo 5. Tito 3:5 dice que no fuimos salvos por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Y la palabra regeneración es una palabra que en el griego es palín, génesis. Palín significa
nuevo. Y Génesis significa origen. Un nuevo origen. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, es regenerada, es decir, tiene un nuevo origen. Nace de nuevo. Es una nueva creación. Y ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. De una persona que está en tinieblas, que es pecadora, por medio de la fe, ahora Dios le da un nuevo origen, le da una nueva vida. Entonces, desde este momento, Dios hace una obra en esta persona. Y dice ahí en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Cuando una persona nace de nuevo, Dios le da una capacidad ahora para poder discernir las cosas espirituales. ¿Se acuerdan con Nicodemo? Jesucristo le dijo, yo te hablo de las cosas terrenales y no puedes entender. Peor si te empiezo a hablar de las cosas celestiales. Porque él no podía entender las cosas espirituales. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios pone en nosotros una nueva esencia. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay una nueva creación. Ahí la palabra nueva criatura se refiere a una nueva creación. Dios viene a crearnos de nuevo. Si yo quiero construir una casa nueva, diferente, ¿qué tendría que hacer con esta casa? Echarla, derrumbarla, pero no solamente derrumbar las paredes y el techo, sino también sacar el fundamento, los cimientos y romperlos para poner nuevos cimientos y ahí sí nuevas paredes y nuevo techo. Eso sería una casa nueva. Sería otra casa. Y aquí es algo que yo quiero decirles, y es de que Jesucristo no vino simplemente a mejorar nuestra vida. Él vino a darnos una nueva vida. Porque muchas personas quieren conocer a Cristo para ver si se mejora algunas circunstancias o situaciones de su vida. Pero Jesucristo no viene solamente a mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Jesucristo viene a darnos una nueva vida, viene a crearnos de nuevo. Eso es lo que es la regeneración. La regeneración es una vida totalmente nueva. La palabra regeneración es una palabra que también encontramos en Mateo, capítulo 19, 28. Y esta es una palabra, y este versículo no nos está hablando específicamente de la salvación, sino que nos está hablando de algo que vamos a experimentar en el futuro. Leamos Mateo 19, 28, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí se está usando la palabra regeneración para expresar una manera diferente de vida o una vida diferente ahí. ¿Y cuál va a ser esa vida diferente cuando nosotros, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria? Dice, nosotros nos vamos también a sentar a juzgar con Él en el trono. Entonces, nos está hablando
de una vida totalmente diferente. Utilizo este versículo para explicar lo que significa la palabra regeneración. Regeneración es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Aquí, en este versículo, vamos a estar experimentando ya lo que es en la esfera del reino de Dios, físico, cuando estemos con Él. Así que, la palabra de Dios nos dice que este Espíritu, el Espíritu Santo, es el que viene a accionar en nosotros, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que nos dice Juan 16:8. Cuando una persona escucha el Evangelio, esta persona llega a creer en Jesucristo por el accionar del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Y es el Espíritu de Dios que le convence a esta persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esta persona, al creer en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, es regenerada. Entonces, esta persona reconoce su situación de pecado y viene a ser consciente de la misericordia de Dios. Se da cuenta de que está perdida, de que está condenada y de que es incapaz de poder cambiar su vida por sí mismo. Entonces llega a creer en Cristo. Entonces esto es una de las primeras fases para que nosotros podamos entender en el proceso que nosotros entramos por una obra sobrenatural, la cual se llama la regeneración, el nuevo nacimiento.